Agorafobia en tiempos de pandemia. Neurobiología del miedo. La pandemia por coronavirus es una emergencia en salud pública a nivel mundial, que ha traído fuertes impactos y hoy representa un gran desafío para la salud mental. Estudios en epidemias anteriores han revelado una profunda y amplia gama de consecuencias psicosociales a nivel individual y comunitario durante los brotes. De por sí, las personas que están en aislamiento social, con movilidad restringida y pobre contacto con los demás, son vulnerables a presentar múltiples alteraciones psicológicas asociadas que van desde síntomas aislados hasta trastornos complejos, con un deterioro marcado de la funcionalidad tales como insomnio, ansiedad, depresión y trastorno por estrés postraumático. En Chile, entre un 3 y un 6% de la población vive con agorafobia. Esto significaría alrededor de 842.850 personas que padecen este fenómeno. Pero, ¿a qué nos referimos cuando se habla de agorafobia? De acuerdo con el DSM-5, la agorafobia es un trastorno de ansiedad que se define como el miedo patológico, el cual se caracteriza por ser desproporcional, irracional e involuntario. Este miedo que aparece ante un conjunto de situaciones diferentes en la que la persona se siente indefensa ante la posibilidad de presentar crisis de pánico o algunos de sus síntomas específicos, especialmente mareos o diarrea, situaciones en las que el afectado no puede huir o recibir ayuda de forma inmediata. Un ataque de pánico o crisis de angustia es un episodio súbito, diurno o nocturno de intenso y malestar en ausencia de peligro real, que se acompaña de descarga neurovegetativa con síntomas físicos y cognitivos, sensación de peligro o muerte inminente y urgente necesidad de escapar. Las situaciones más comunes en el cuadro agorafóbico incluyen utilización de transportes públicos como en el caso del metro y el autobús, aglomeraciones tales como en supermercados, conciertos, filas, grandes tiendas, cine, etc., lugares cerrados tipo teatros, ascensores, restaurantes, y en general desplazarse lejos de casa o de otros lugares donde la persona con una agorafobia se sienta protegida. En los casos más graves, la persona adopta conductas de evitación que pueden suponer la total reclusión en su domicilio. Según estudios revisados de Almeida, Gómez y Schaffer, la prevalencia de agorafobia y de trastornos de ansiedad en general es mayor en mujeres, aproximadamente en la proporción de 2:1. Además, aquellos estudios señalan que la edad media de inicio de síntomas de agorafobia o de trastornos de pánico es entre los 20 y 24 años de edad, señalando también que la mayoría de los ataques de pánico inesperados inician durante o después de la pubertad. En esta línea, el género femenino se ubica como un factor de riesgo asociado a la agorafobia. Las sensaciones más comunes son taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas no modular y sensación de orinar. Y otros de los miedos más comunes son hacer el ridículo, experimentar un ataque de pánico, sufrir un infarto agudo al miocardio y o desmayarse. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Bueno, dada la posibilidad de que existan problemas médicos que sean responsables de la activación fisiológica de la persona o contribuyan a la misma, se recomienda la realización de un examen médico, el cual debe incluir, además de una historia personal y familiar y de una entrevista a personas allegadas, un reconocimiento físico y pruebas de laboratorio que incluyan análisis completo de sangre, test de función tiroidea, electrocardiograma, test de la función hepática, análisis de orina y examen radiológico del pecho. Si se sospecha que algún sistema orgánico puede estar afectado, puede realizarse otras pruebas tales como test de tolerancia a la glucosa, análisis de catecolaminas en la orina, tomografía axial computarizada, electroencefalograma y pruebas neurológicas. La ciencia le llama miedo a un sistema de alarma que nuestro cerebro activa cuando detecta una posible amenaza. Se trata de una respuesta útil y adaptativa que conlleva cambios en la fisiología, los pensamientos y el comportamiento. Pero, ¿dónde se origina el miedo? En los últimos años, el estudio de las bases neurobiológicas del miedo se ha centrado en una región cerebral concreta, la amígdala, una pequeña estructura alojada en el seno del sistema límbico. Esta área desempeña un papel clave en la búsqueda y detención de señales de peligro. Sin embargo, estudios recientes con humanos han demostrado que el miedo va más allá de la amígdala, puesto que existen otras estructuras cerebrales relevantes que contribuyen a dicha emoción. Estas son la ínsula bilateral, la corteza cingulada anterior dorsal y la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Y cuál es el mecanismo neurobiológico? El encuentro con el factor de amenaza supone la activación de estas áreas que permiten elaborar una respuesta. En términos simples, la ínsula sería la encargada de recibir la alerta de la amígdala y rápidamente activar las respuestas fisiológicas pertinentes como la sudoración o aumento de la frecuencia cardíaca en función del miedo que genera X situación. Por su lado, la corteza cingulada anterior dorsal nos ayudaría a centrarnos en el peligro, y la corteza prefrontal dorsolateral sería la responsable de ofrecer soluciones cognitivas para la situación, salir corriendo, pedir ayuda, etc. Pero si este circuito no funciona correctamente, el miedo se convierte en un problema. La ínsula integra información visual, fisiológica y cognitiva sobre un estímulo que no debería generar temor. La corteza cingulada favorece que la atención se centre en estímulos inocuos, y la corteza prefrontal dorsolateral pone su esfuerzo en huir o evitar un estímulo no amenazante. Es lo que sucede cuando se desencadenan respuestas de huida frente a estímulos no amenazantes o se anticipa un hipotético peligro. Cuando esta generalización se produce, el miedo se convierte en patológico. ¿Y cómo tratarlo? La sintomatología de la agorafobia se puede tratar de diversas formas, pero principalmente se utiliza y se recomienda la terapia de exposición o de desensibilización sistemática. Es decir,
hacer un listado de síntomas que a la persona le da miedo, situaciones que quiere evitar, e irles poniendo desde el que genera menos ansiedad al que genera más ansiedad. También existen terapias cognitivas conductuales, que es cambiar nuestra forma de pensar y modificar los significados que le damos a ciertas situaciones. Lo que se busca es enseñar que mientras más se evita, más difícil es salir. Además, en casos severos es posible utilizar fármacos específicos que actúan en ciertas moléculas, como la serotonina y la noradrenalina, que se ven afectados en estos cuadros. ¿Se puede prevenir o reducir la ansiedad durante la pandemia? Los niveles de ansiedad durante una pandemia pueden llegar a reducirse cuando la duración del aislamiento es lo más corta posible. Se tiene una red de apoyo, la persona recibe información precisa, se informa de medios de comunicación confiables y cuenta con el suministro suficiente para disminuir la frecuencia de salidas. Tiene una situación financiera estable, realiza actividades recreativas y cuando mejora la comunicación, física o virtual, con otros individuos. En conclusión, si bien analizamos el miedo, la inutilidad y la afectación social como consecuencia de la situación actual que se presenta a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, estas son algunas de las causas principales para que aparezcan síntomas como los ya mencionados. Esta situación ha impactado de forma significativa en la salud mental, tanto durante como después del brote, con respuestas emocionales patológicas mantenidas a largo plazo, lo que implica un aumento en la psicopatología de la población general, por lo que resulta imprescindible el desarrollo de estrategias dirigidas a la preparación, educación y fortalecimiento de la salud mental de la población afectada. Estas estrategias deben ser personales dentro de la cotidianidad de cada individuo, para que así les permita estar social y físicamente activos, es decir, realizar actividades que no les permitan caer en la rutina, asimismo mantener un orden en su horario y funciones laborales, lo cual les permitirá tener un estado de tranquilidad. En este contexto, las neurociencias son fundamentales ya que nos permite conocer las patologías y los mecanismos de estas, lo que nos lleva a permitirnos aportar y saber sobre cómo podemos optimizar el estado de salud mental de una persona, en especial en tiempos de crisis donde no solo existe el miedo, sino también el estrés. ¿Por qué el estrés? Porque la pandemia mundial que estamos viviendo ha sido una novedad para todos. Continua e impredecible, hemos perdido el control y en algunos casos amenaza las capacidades personales, tal y como se ha analizado en este video informativo. Muchísimas gracias.